Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 2, que sería la parte 2, en la cual vamos a tratar de explicar algunos puntos sobre el manejo del efectivo, porque recuerden que estamos hablando del manejo evidentemente, del capital de trabajo y cómo es que este es importante para las operaciones diarias de la empresa. Evidentemente, en algunos casos es más utilizado debido a la propia naturaleza de la empresa, en otros es menos utilizado de acuerdo a las características que la empresa y los productos de esta lo requieren. Y bueno, simplemente damos una parte estratégica de en qué situaciones las podemos usar y en qué situaciones a lo mejor no es tan necesario. Pero con esto concluiríamos el tema número 2 para que lo consideran, unan los dos videos y a lo mejor tenga un poquito más de sentido, porque en videos cortados a lo mejor se pierde la secuencia y la idea es que todo sea de corrido, pero por cuestiones de tiempo sería imposible. Y recuerden que estamos en el tema de la administración del capital de trabajo y que por lo tanto, bueno, pues vamos a establecer los últimos temas y esperando sea de su agrado. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. El primer tema que nosotros vamos a tocar es la optimización del saldo de efectivo, en la cual, bueno, pues tenemos que hablar evidentemente de una introducción y decimos que, bueno, las empresas necesitan invertir en efectivo. Esto es, requieren que el dinero esté físicamente en la empresa. Por lo tanto, prácticamente cuando nosotros hacemos inversiones, o perdón, cuando las empresas hacen inversiones, lo que nosotros buscamos es que estas inversiones sean utilizadas en periodos anuales, en periodos de 3 años o en periodos de 5 años. Por lo tanto, el efectivo es uno de los elementos que no consideramos como parte de las inversiones. Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer que también hay operaciones que la empresa requiere para poder funcionar y que requieren de dinero como cualquier persona lo utiliza de manera diaria y de manera cotidiana. Por lo tanto, dentro de la administración financiera, siempre vamos a hablar de los saldos, de la optimización de los saldos en efectivo, vamos a establecer los elementos a corto plazo. La gestión del efectivo es vital. Su propósito también es fundamental y es mantener la inversión en efectivo al nivel más bajo posible, de manera que la empresa pueda realizar las actividades en forma eficiente y eficaz. Por lo tanto, si ustedes les hacen una similitud del concepto de la optimización de los saldos en efectivo a la vida cotidiana, diremos que las mamás, las amas de casa o los amos de casa, cualquier persona que lleve el presupuesto de los hogares, utiliza el concepto empíricamente de los saldos de efectivo, porque es mantener el nivel más bajo de liquidez, esto es de dinero, pero al mismo tiempo mantener el funcionamiento eficaz y eficiente de las operaciones de la empresa. Que eso es algo extremadamente difícil, pero que nos habla de una buena administración financiera y una buena planeación financiera, donde vivimos con lo menos, pero al final de cuentas tenemos para gastar. Y esto habla de, por un lado, un buen manejo de las inversiones y por el otro lado, una optimización de saldos efectiva. Dejamos a un lado la introducción y decimos que el aspecto fundamental que se debe considerar en la gestión del efectivo, pues es la determinación del saldo óptimo de efectivo. Tú puedes gastar un día 600 pesos, al otro día puedes gastar 50 pesos, pero ni el de 600 es el mejor, ni el de 50 es el peor. Entonces tú debes de tener un saldo óptimo y las empresas también lo tienen para su funcionamiento diario. Y aquí la gran pregunta, ¿cuál es tu saldo? En el punto número 2 vendría la ejecución de cobros y pagos de efectivo de manera eficiente. Evidentemente hay empresas que venden diario, hay empresas que venden a menudeo y que por lo tanto ahí tienen establecido un buen
sistema de ventas y que por lo tanto todos los días les ingresa efectivo. Y también por el otro lado tenemos empresas, por ejemplo, como Electro, que no vive del pago de contado, ni Coppel, sino que su funcionamiento y su idea primaria es el crédito. Y eso implica que no todas las personas nos paguen en tiempo y forma. Pero aquí viene la estructura sobre de la cual nosotros hacemos un análisis integral con todas las áreas de la empresa y determinamos que el crédito, la venta a crédito, es lo que nos va a sacar adelante. Entonces son formas de administrar si se dan cuenta y todas son válidas. Otro elemento de la gestión del efectivo es la inversión de los excesos de efectivo, así como la financiación de los déficits. Habrá momentos en meses del año donde nos quedemos sin dinero, porque esto suele pasar en las empresas, sobre todo de carácter pequeño y sobre todo las empresas que trabajan por periodos o por elementos que tienen periodos más altos y tienen periodos más bajos, ¿no? Hay, por ejemplo, la industria del vestido que tiene periodos muy, muy altos de venta. Por ejemplo, el caso de fin de año. Y en enero prácticamente la venta es nula. Y por ahí sacamos las promociones. Entonces, habrá momentos en que tengamos poco efectivo y lo tenemos que analizar para identificar cómo manejar en esos periodos, en esos meses, nuestro manejo del dinero. En el tercer punto, la determinación del saldo óptimo de efectivo implica una evaluación de las ventajas y desventajas que se presentan con la liquidez. Si nosotros no sabemos manejar el dinero que nosotros tenemos en el momento y decidimos gastarlo todo porque lo tenemos, eh, pues nunca vamos a tener dinero, muchachos, porque no estamos priorizando el manejo del mismo. Hay ocasiones en que se puede gastar, hay ocasiones en que lamentablemente no se puede gastar. Y esto es muy difícil para las personas, sobre todo en la actualidad, ¿no? Donde tenemos generaciones, y tenemos que decirlo, generaciones que de a poco lo han tenido, pues todo, o han tenido más abundancia en términos de mercancías, en términos de esparcimiento, en términos de posibilidades de adquisición de cosas, ¿no? Para esta generación es muy fácil decir, pues se gasta y ya, ¿no? Cuando llegan a las empresas les cuesta mucho trabajo entender que la dinámica de las empresas no es la dinámica familiar. Por lo tanto, yo sí los invito a que en la medida de lo posible, cuando se tenga que gastar, muchachos, gasten. Pero cuando no se pueda, sean mesurados, sean muy conscientes de que no hay dinero, porque es un buen entrenamiento a la hora de, si en algún momento les toca, manejar la liquidez o los saldos de efectivo. En el cuarto lugar, si no me equivoco, para lograr que una empresa tenga facilidad de liquidez, y recordemos que la liquidez es el dinero, las monedas, los billetes de liquidez disponible, ella debe tener efectivo en cuenta, ¿no? O sea, necesitamos tener una cantidad promedio de dinero para el funcionamiento de la empresa. Sin embargo, esta decisión tiene un costo asociado, que sería la pérdida de oportunidades de obtener determinados ingresos por intereses si la empresa hubiera invertido ese efectivo en determinadas inversiones financieras. Y aquí volvemos a lo mismo. Ya cuando hablamos del saldo en efectivo, tenemos que identificar qué es lo más conveniente. Si nuestra empresa requiere dinero constantemente, ¿cuál es el saldo mínimo o promedio en el cual puede funcionar? ¿Cuál es el saldo mínimo? ¿Cuál es el elemento deficitario? O sea, el elemento donde ya no tenemos dinero y qué vamos a hacer, ¿no? Y aquí, bueno, lo podemos compensar con diferentes estrategias de ventas o de cobros y de alguna otra manera, bueno, pues establecer qué tan necesario es tener el efectivo o la liquidez dentro de nuestra organización. Y si se dan cuenta, ya aquí estamos hablando de decisiones financieras. El saldo óptimo de efectivo es la disponibilidad de efectivo que se debe poseer,
que debe poseer la empresa, ya sea en la caja o en los bancos, pero en los bancos de manera inmediata, ¿no? No tener el dinero a plazos, porque pues ese no nos sirve, no está disponible en cualquier momento. Entonces, el manejo, ya sea de la caja, ya sea de los bancos, es un instrumento que no es fácil, muchachos, porque cuando hablamos de dinero, el dinero es muy fácil de usar y es más fácil de gastar. Y es a veces es un mal consejero para la toma de decisiones. El administrador financiero debe considerar todas estas áreas, el administrador debe considerar estas circunstancias y establecer qué mecanismos son los mejores para siempre tener el efectivo disponible. Dentro de la optimización de los saldos en efectivo tenemos algo que se llama la equivalencia en efectivo, que comúnmente se reconoce como los valores negociables que la empresa mantiene en cartera. Tales valores se consideran como equivalentes a efectivo, porque si solo pueden ser utilizados como medios de pago y porque pueden convertirse en dinero en periodos de tiempo relativamente cortos. Que las equivalencias en efectivo es lo que hace, por ejemplo, mucho Electra, Coppel, que lo hacía en su momento, también lo hizo FAMSA, aunque creo que ya FAMSA está en un proceso complicado, empresarial. Y lo que ellos hacían es decir, bueno, ¿sabes qué? En este momento no tengo el efectivo, pero a final de mes tengo 200 clientes con estas cuentas y equivalen a tal cantidad de dinero. Entonces, ¿qué te parece si me vendes mercancía? ¿Qué te parece si me esperas al mes y te pago a ti proveedor? ¿Qué te parece si, por ejemplo, los bonos de vendedores de Banco Azteca siempre se pagan cada mes? De Banco Azteca y de Electra, perdón, se pagan cada mes. Y entonces ese bono sale del equivalente en efectivos, que en ese momento no lo tienes, pero para cuando llegue la fecha establecida, sí lo vas a tener. Y es una buena manera de manejar los saldos o manejar la liquidez con la intención de que las operaciones de la empresa sigan funcionando sin afectarse. Los valores que se mantienen en cartera se han desarrollado muy rápidamente, facilitando la transferencia de recursos líquidos de una mano a otra en el mercado de dinero y su caldo de cultivo es excelente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que nosotros tenemos hoy, por ejemplo, múltiples estrategias para hacer los pagos, ¿no? Y claro, hay países que pues nos llevan ventaja donde prácticamente la transferencia se hace en tiempo pues prácticamente real, ¿no? Aparte de hacerlo en tiempo real, porque esto sí sucede en México, la gente, las personas están mucho más educadas para hacer este tipo de pagos sin tener que recurrir a los puntos de venta para realizar sus pagos y esto agiliza muchísimo la adquisición de las equivalencias en efectivo porque de repente hay empresas que en la mañana no tienen nada, ¿no? De equivalencia en efectivo y al siguiente día tienen que pagar bonos o tienen que pagar nómina y lo que hacen, bueno, es empezarse a tronar los dedos, ¿no? Afortunadamente, hoy en día, bueno, el dinero empieza a llegar en el transcurso del día, al siguiente día puedes depositar en cada una de las cuentas, ¿no? Y esto te salva profundamente, ¿no? Entonces, son de grandes beneficios de los nuevos tiempos y de desarrollar pues las transferencias de recursos líquidos en forma más eficiente. Una empresa podría realizar inversiones a corto plazo en valor negociable, siempre que disponga de efectivo, incluso cuando conozca que tendría que hacer uso de esta fecha próxima para el pago de deuda que llegará a su vencimiento. También podemos invertir, ¿no? Considerando la equivalencia en efectivo, lo que nos va a llegar. Este, y aquí volvemos a la misma, ¿no? Perdón que sea reiterativo, pero volvemos a la misma. Tenemos que analizar muy bien las circunstancias y características del negocio. Tenemos que analizar muy bien los momentos y circunstancias de nuestro producto para determinar un esquema de equivalencias. Porque si nuestro producto no es lo que pensamos, nos vamos a meter en unos pequeños problemas de liquidez, ¿no? Y todos sabemos lo que es en algún punto de nuestra vida andar sin dinero. Imagínense eso trasladado
pues a las empresas, ¿no? Debe ser complicado. Entonces, aquí el administrador financiero, el administrador deben trabajar muy bien, deben hablar muy bien y deben ponerse de acuerdo perfectamente bien para no caer en falta de liquidez. Después vamos a pasar a las inversiones temporales en valor, ¿no? O en valores, que se definen como elementos a corto plazo útiles a la hora de conseguir liquidez, ya que son fácilmente convertibles en efectivo por medio de su venta dentro del mercado. Entonces, las inversiones temporales de valores no son otra cosa que las ventas que realizamos de manera cotidiana y al menudeo, que también pueden ser al mayoreo, pero normalmente no sucede, ¿no? Siempre la gente que paga en efectivo compra en pequeñas cantidades. Y hablo de pequeñas cantidades, pues, no mayores, no mayores a 30,000, 40,000 pesos, ¿no? La gente normalmente no paga estas cantidades por arriba de estos saldos, a menos que, bueno, sea en crédito, ¿no? Y eso se entiende. Estos activos financieros tienen la capacidad de ser transferidos por medio de compras y ventas en periodos de tiempo cercanos, es decir, existe un mercado destinado a su intercambio. Efectivamente, son productos que los ves, te los dan y te los llevas, ¿no? O sea, y ahí se hace la transacción. Las sociedades o los agentes de inversión emplean dinero en efectivo para hacer con los valores negociables a corto plazo, que posteriormente podrán volver a vender en el mercado financiero. Cuando hablamos de y en las inversiones temporales, normalmente nosotros somos intermediarios, ¿no? Y como intermediarios compramos y revendemos. Podemos, podemos utilizar esquemas donde solamente le vendemos a revendedores y donde nosotros sepamos que las inversiones serán temporales, pero serán constantes, ¿no? Caso, por ejemplo, que la estructura está basada en este elemento para Price Shoes. Price Shoes vende todos los días, vende en cantidades de menudeo, ¿no? Porque repito, no estamos comprando más de 30,000 o 40,000 pesos y a los 15 o 20 días esa persona regresa, ¿no? Por ejemplo, conocen el centro de la Ciudad de México, donde hay mucha gente que vende, por ejemplo, subartículos para celulares o para smartphones, y entonces hay gente que compra mucha, por ejemplo, carcasa, y a 20 días, 15 días después regresa, ¿no? Entonces, podemos trabajar bajo ese esquema, sí es viable, sí es rentable, pero desde el punto de vista técnico necesitamos una gran cantidad de posibles consumidores que adquieran nuestros productos de manera regular. Por ejemplo, el caso de la zapatería Andrea, no sé si la conozcan, ella te dice, ¿quieres ser mi socio? Sí, pero si quieres el descuento de socio, que puede ser del 25, del 20%, tienes que comprarme por lo menos una vez al mes. Y entonces para conservar la membresía, yo tengo que adquirir un producto por lo menos para que entre liquidez a la empresa. Y son esquemas, ¿eh? Son esquemas que se pueden utilizar desde el punto de vista de las finanzas y desde el punto de vista de la administración. ¿Cuáles son las características principales de las inversiones temporales? Bueno, son las siguientes. Recuerden que el rasgo que las distingue es que las inversiones son a largo plazo. Estamos hablando de inversiones. Las inversiones temporales cuentan con un plazo estimado de entre 6 y 12 meses habitualmente, ¿no? Que se va repitiendo en esquemas donde una persona compra una vez y sabemos que si compra una vez estará enganchada con nosotros dentro de los 3, 4, 5 años más. No quiere decir que haga compras cada 5 años, no, sino quiere decir que por lo menos bajo los estudios de las áreas como mercadotecnia, estas personas se van a quedar con nosotros por lo menos 5 años y van a ir adquiriendo nuestros productos en periodos anuales y lo van a hacer de manera constante, ¿no? Y dentro de la característica importante dice que se trata de valores seguros que ya se conllevan, que no conllevan mucho riesgo. El producto que nosotros vendemos, el servicio que nosotros vendemos, no va a tener dificultad en moverse dentro del mercado.
son cosas que todo mundo quiere, son cosas que todo mundo usa y son cosas que no tienen un precio realmente alto. Esa es una característica que debemos considerar si nosotros queremos trabajar bajo las inversiones temporales, ¿no? Y entonces aquí decimos, ¿quién necesita zapatos? Pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere, bueno, necesita, no es que quiera, necesita usar zapatos, ya sea tenis, ya sea de vestir, ya sea casuales, ya sea zapatillas, ya sea del elemento que ustedes quieran. ¿De cuántos colores? De 1000 colores, ¿no? Y por ello hay. ¿Cuánta gente necesita ropa? Pues toda la gente necesita usar ropa, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, necesita artículos de belleza? Todas las personas. Y así nos vamos. Entonces, son productos que en la realidad no son tan costosos o costosos, pero que todo mundo los necesita. Por lo tanto, este tipo de inversiones genera rendimientos no muy altos, pero rápidamente cobrables, ¿no? O sea, si nosotros queremos trabajar bajo un esquema de inversiones temporales, nosotros tenemos que invertir, pero nosotros sabemos que la ganancia no va a ser muy alta, pero va a ser ¿qué? Constante. Desde el punto de vista contable, este tipo de instrumentos financieros son contabilizados en el balance dentro del área del activo circulante, porque son elementos que se están moviendo constantemente. Algunos ejemplos de inversiones temporales, bueno, tenemos las acciones para aquellos que tienen más de 150,000 pesos disponibles y que pueden cada 15 o 20 días gastar esta cantidad de dinero. Tenemos lo que son los depósitos, ¿no? Que, bueno, nos dan vencimiento de poca duración. Sí, podemos ir al banco y hacer un depósito a 28 días y es una inversión temporal. A lo mejor ustedes tienen 20,000, 50,000 pesos y los meten a una inversión temporal de 28 días, sacan el rendimiento que realmente va a ser muy poquito, pero finalmente les va a dar un rendimiento. ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo hacen mucho las empresas para el pago de algunas obligaciones de fin de año, dejar una inversión temporal a periodos anuales y de ahí obtener el rendimiento para pagar aguinaldos, bonos y algún estímulo navideño, ¿no? Que realmente no sería muy alto, pero que es una buena estrategia financiera. Letras del tesoro, que estas ya son ya para otro tipo de países, no nuestro, ¿no? Donde a menudo se explica que este instrumento como ejemplo claro de inversión segura y bajo rendimiento, donde yo le doy dinero al gobierno y el gobierno se encarga de, en periodos, en ocasiones sí de largo plazo, de regresarnos el dinero que le presté más un interés que debemos recordar, pues es un interés pequeño. Lo que son los bonos, algunos tipos de bono a corto plazo también son frecuentemente empleados como fuente de liquidez inmediata. Préstenme dinero. Y este es desde el punto de vista de yo solicitar dinero a corto plazo. Préstenme dinero y yo te regreso, yo como empresa, no como gobierno, te regreso tu dinero más un interés. Luego tenemos la planeación del efectivo en condiciones de incertidumbre. Y aquí debemos decir que en la realidad el manejo del dinero, el manejo de una empresa, el manejo de los productos, siempre está bajo condiciones de incertidumbre. Eso es lo normal, eso es lo común, eso es lo que se ejecuta, ¿no? ¿Por qué? Porque en la realidad los mercados son realmente muy, muy dinámicos, muchachos. Y lo que hoy está de moda, mañana no lo está. Y lo que hoy quieren las personas, mañana ya no lo quieren, ¿no? Porque así es el mercado. Y lo que hoy tenía buenas críticas, mañana tiene malas críticas. Por lo tanto, sí es necesario que nosotros, perdón por el grito, pero es que se me iba a caer la computadora. Por lo tanto, siempre en términos de la empresa vamos a tener ciertos grados de incertidumbre que debemos estar listos para encarar. Por lo tanto, la planificación financiera nos permite adaptar a los procesos de incertidumbre si es que llegan y ajustarlos de la mejor manera. Por lo tanto, la planificación financiera es un elemento que se confecciona, un plan que se elabora de acuerdo a las características específicas de la misma y que nos va a ayudar a mejorar los procesos de incertidumbre.
El plan de administración financiera va a fijar objetivos bien definidos, considerando los plazos más importantes para la empresa y los recursos que vamos a tener que invertir y los costos que vamos a tener que considerar para hacer una planeación en caso de que las cosas se pongan difíciles o que las cosas no estén saliendo como nosotros esperamos. Y de ahí nosotros vamos a rescatar dos tipos de planificaciones. La planificación de los beneficios, ¿no? Esto quiere decir saber de antemano cuál es la posición financiera para los próximos años, a partir de los presupuestos, a partir de los pronósticos, a partir de las inversiones que nosotros tenemos desarrollada, a través de las cuentas por cobrar, que vamos a ver un poquito más adelante, y también la planificación del efectivo, ¿no? Que en la cual hemos venido trabajando. Donde nos basamos, y perdón que lo reitere, pero pues es para que quede claro, está basado en las entradas y salidas del dinero en efectivo y en el corto plazo, ¿no? Donde vamos a evaluar qué medidas vamos a tomar en momentos de incertidumbre. ¿Cómo se realiza una planificación financiera? Bueno, las empresas más responsables siempre lo van a elaborar cada año, cada 3 años, considerando las características actuales de la empresa, qué va a pasar en el futuro desde el punto de vista de la empresa, esto es qué quiere hacer y qué tanta productividad, qué tanta venta tenemos desde el punto de vista técnico. Y entonces el primer análisis que nosotros vamos a desarrollar es el análisis financiero actual, donde los estados actualizados de las finanzas de la empresa nos van a dar, pues, qué está pasando con la misma, ya sea desde el punto de vista de los activos, de los pasivos o de los patrimonios, y nos va a decir cómo ha estado funcionando la misma. En el punto número 2 tenemos que analizar los objetivos, que estos son de toda la empresa, qué es lo que tenía pensado, cómo lo ha proyectado, en qué porcentaje de avance van y en qué periodo nosotros nos encontramos del avance del objetivo. Y esto nos va a determinar cuánto se ha gastado en el mismo y cómo se el desarrollo del objetivo para tener una mejor empresa. En el punto número 3, bueno, tenemos que analizar las estrategias, que estas son también de toda la empresa, que nos ayudan a establecer cuánto se ha gastado, cómo se ha gastado, a quién se le ha pagado, qué acciones hemos desarrollado y qué beneficios hemos obtenido. Y aquí sí, las estrategias, el desarrollo de las estrategias son responsabilidad pura del administrador y entonces él será el culpable del éxito o del fracaso de la misma. En el 4, la evaluación de los resultados, y esto nos lo darán todos los departamentos a partir de las condiciones que han tenido para poder desarrollar su trabajo. Por lo tanto, el plan de finanzas no solamente de la área de las finanzas, sino es un plan integral de análisis, de búsqueda y de considerar hacia dónde nos estamos dirigiendo y cómo lo estamos haciendo. Y para poder hacer el análisis de la planeación de las necesidades de efectivo en condiciones de incertidumbre a través de nuestro plan financiero, nosotros tenemos que revisar algunos elementos desde el punto de vista de las finanzas, que serían los presupuestos de efectivo, que evidentemente analizan las entradas y salidas de la empresa del efectivo en el corto plazo. También tendríamos que revisar los procedimientos para enfrentar la incertidumbre del presupuesto de efectivo, eh, que consiste en preparar un presupuesto de efectivo basado en dos tipos de pronósticos, los pronósticos pesimistas y los pronósticos probables. Esto nos da un pronóstico optimista y sobre ese nosotros establecer una media para el buen manejo del efectivo. El uso de varios presupuestos de efectivo, cada uno basado en suposiciones distintas, también debe proporcionar al gerente de finanzas una idea del riesgo de las alternativas, de tal manera que puede tomar decisiones financieras en el corto plazo de manera más inteligente y que esto disminuye la incertidumbre. En el punto número 3 tenemos que analizar lo que son las cuentas por cobrar,
¿no? Que son los préstamos de mercancías que nosotros hemos hecho en menudeo y qué tan sana están nuestras cuentas por cobrar. Si tenemos un 90% de personas que nos van a pagar o si tenemos un 90% de las personas que no nos van a pagar. ¿Sale? Y de esta manera, nosotros podemos analizar qué tanta incertidumbre podemos tener a partir de nuestras cuentas por cobrar. Y este es un método muy, muy sencillo. Y por lo general, el gerente financiero controla las cuentas por cobrar mediante el mantenimiento y la administración de las políticas de crédito que incluyen la determinación de la selección, las normas y las condiciones de crédito y las políticas de cobro. Es por eso que este, no sé, una televisión de 7,000 pesos al contado en cualquier tienda comercial, en Electra cuesta pues, prácticamente 20,000, ¿no? Por las cuentas por cobrar, porque si de repente, si la gente nos paga 7,000, decimos, bueno, ya saldamos la deuda, ¿no? Y a partir del 7,000 ya empieza la ganancia. Si la gente en el 14,000 o en el 15,000 ya no nos paga, pues nos pagó dos veces, ¿no? La cantidad del precio de mercado, no del precio que nosotros la compramos. Y si nos paga por ahí de los 17, 18, pues nos damos por bien servidos. Ya después de esa fecha, si nos paga, bueno, pues brincamos de gusto, como le hace Grupo Electra, porque la gente creo que les paga en tiempo y en forma. Y si no, pues ya dejamos como una cuenta incobrable. Pero al final tuvimos la posibilidad de que el producto no lo pagarán doble vez, ¿no? Entonces, por eso existen las tiendas. Por lo tanto, los análisis de crédito usan frecuentemente 5 factores de crédito para poder analizar si le prestamos o no a las personas en cuentas por cobrar. Primero que nada, pues la reputación, ¿no? De las personas o de los clientes a los cuales vamos a vender, la capacidad, ¿no? Si tienen para pagarnos o no, el capital, ¿no? Con qué pueden responder su deuda, la garantía colateral, que es la cantidad de activos que el solicitante tiene disponible para asegurar el crédito y de cómo nos va a pagar, y las condiciones, que es el ambiente del negocio y económico actual, así como cualquier circunstancia peculiar que afecte a alguna de las partes de la transacción del crédito. Y luego vendrían, como si no me equivoco, cuarto elemento, las políticas de cobro, ¿no? Ya sea que cobres cada semana, ya sea que cobres cada quincena, ya sea que cobres cada mes. Evidentemente son políticas, ya sea que cobres interés simple, ya sea que cobres interés compuesto, ya sea que cobres una penalización sobre intereses compuestos, ¿no? Ya sea que llegues a un acuerdo, la gente que te quiere pagar, ¿no? En fin, son políticas que nosotros desarrollamos o que se desarrollan, perdón, para establecer los métodos de cobro más adecuados para la empresa. Por lo tanto, las políticas de cobro de la empresa consisten en un procedimiento que recupera las cuentas por cobrar que se están venciendo. La eficiencia de estas políticas se evalúa en parte observando el nivel de gasto por deuda de cobro dudoso. Esto es, quién nos va a pagar, del 100% quién nos va a pagar y quién no nos va a pagar. Y ahí, si tenemos un porcentaje mayor a las personas que no nos pagan de las que sí nos pagan, entonces estamos hablando de que nuestras políticas están siendo mal aplicadas. ¿Sale? Cuando hablamos de políticas de cobro, también hablamos de las políticas de crédito. Esto es cuando le soltamos una mercancía a una persona y bajo qué condiciones. Y de esta manera, bueno, pues entramos en la situación de que tendríamos que mejorar, tendríamos que actualizar o simplemente tenemos que borrar las políticas de cobro y de crédito porque no están siendo las mejores. Entre los procedimientos más utilizados con mayor frecuencia para evaluar las políticas de crédito y el cobro, eh, están las razones del periodo promedio de cobro y la antigüedad de las cuentas por cobrar, que estas se analizan dentro de las fórmulas financieras que vamos a ver hasta el... Y ya para finalizar, en el número 5, si no me equivoco, estarían los tipos de inventario y donde tenemos tres tipos de inventario.
el inventario de materias primas, que su nombre lo indica. Vamos a analizar el total de materias primas disponibles, porque recuerden que todo lo que está en la empresa es dinero. Y ese dinero puede estar siendo utilizado o puede estar allí sin ser gastado. El inventario número 2, el inventario de producción en proceso, que no es otra cosa más que el avance que tiene mi producto, el avance que tiene la cantidad de productos que yo estoy realizando, ¿no? Y cómo están avanzando para ser terminados. Y finalmente el inventario de producto terminado, que nos habla del total de mercancías listas para su uso, listas para su venta, que están en mi almacén y que me están generando evidentemente un costo. Y esto sería todo por mi parte, muchachos. Espero les aquí. Nos vemos en la sesión Zoom. Así que cuídense mucho, hagan muy bien su examen y nos vemos en un rato.